El canciller mexicano Marcelo Ebrard y la coordinadora de la frontera sur de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, firmaron un acuerdo para buscar una migración ordenada en medio de las crecientes presiones por la llegada de centroamericanos, en particular menores de edad solos. Jacobson advirtió que la frontera está cerrada. La Corte Suprema de Brasil determinó que el ex juez Sergio Moro, quien condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por 2 casos de corrupción, no fue imparcial. De esta forma, el alto tribunal cambia una decisión anterior y abre la posibilidad de reveses en la investigación denominada Lava Jato. Con casi el 90% de los votos escrutados, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no alcanzaría la mayoría de 61 escaños necesarios en el Parlamento, incluso con el apoyo de sus aliados. La participación final de estos comicios, los cuartos en menos de 2 años, ha sido del 67.2%, la más baja desde el año 2013. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24, soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos. México y Estados Unidos acordaron buscar una migración ordenada, segura y regular en medio de un creciente flujo de centroamericanos que buscan cruzar la frontera sur estadounidense. El canciller mexicano Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur de la Casa Blanca, encabezaron una reunión privada en Ciudad de México para abordar el tránsito migratorio, en particular de menores de edad no acompañados. Y es que miles de niños migrantes mexicanos y centroamericanos caminan solos hacia la frontera estadounidense, como es el caso de Isis, una niña de 7 años enviada por su padre rumbo al norte. Natalia Plazas nos cuenta esta historia. Isis tiene apenas 7 años y ya camina sola en búsqueda de un mejor futuro. Su padre la envió para que intentara cruzar la frontera con Estados Unidos, tras haber viajado durante 22 días junto a ella. Que dice la niña que ya habían intentado, pero lo devolvieron. Y solo desde ahorita solo tiró a la niña sola para que la niña ella sola se entregara. Su progenitor desistió y regresó a Honduras. Y ahora Isis avanza junto a otros migrantes que la acogieron en el camino. Los niños que llegan solos tienen más oportunidades de quedarse y ahora Isis podría convertirse en una más. Miles de menores llegan sin familia a Estados Unidos. Solo en febrero llegaron cerca de 9.500. La oposición republicana ha acusado al gobierno de Joe Biden de crear una crisis humanitaria en la frontera. El propio gobierno se encargó de dar a conocer las imágenes de los centros de refugio de Texas, donde preocupan las condiciones de hacinamiento y la falta de distanciamiento en plena pandemia de COVID-19. En ese contexto, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México emprendieron diálogos en un intento de abordar y mitigar las causas de la migración, con miras a lograr un flujo ordenado. Si perseveramos y actuamos en conjunto, les dijimos, podemos lograr que estos países y el sur de México tengan otro futuro, tengan otras posibilidades, que nadie tenga que emigrar por pobreza, por inseguridad, por desesperanza, sino que lo haga quien lo quiera hacer por opción. La administración mexicana anunció que los diálogos continuarán. Informó también que por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo. Cambiamos de tema, pero seguimos en Estados Unidos porque en respuesta al tiroteo ocurrido ayer en Colorado, donde fueron asesinadas 10 personas, el presidente Joe Biden pidió al Congreso tomar medidas urgentes como la prohibición de todas las armas de asalto. Para ampliar esta información, quiero saludar en este momento a nuestro corresponsal en Washington, D.C., Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buen día. Ya van 2 tiroteos en menos de una semana. ¿Qué hará el Congreso para frenar la venta de rifles y qué pide exactamente el presidente Biden al respecto? Además de estos 2 tiroteos que se han reportado en medios nacionales, según Gun Control Archives, en Estados Unidos se han reportado el 24 de marzo 104 tiroteos masivos en el país, donde han muerto 4.171 personas. Joe Biden, además de lamentar este reciente tiroteo en Boulder, Colorado, donde murieron 10 personas, le pidió al Congreso que apruebe 2 leyes para la revisión de antecedentes de los estadounidenses que quieran adquirir un arma, y también le pidió al Congreso que apruebe
una ley para restringir definitivamente la compra y el uso de rifles semiautomáticos. Son los rifles precisamente AR-15, los semiautomáticos, los que se han usado en los recientes tiroteos masivos que han causado la muerte de miles de estadounidenses. Joe Biden también dijo que iba a apoyar estas medidas de ser aprobadas por el Congreso con órdenes ejecutivas. Llama la atención, sin embargo, que en la lista de órdenes ejecutivas que el presidente Joe Biden ha tratado de impulsar desde que llegó a la Casa Blanca, no se incluye ninguna orden ejecutiva dirigida al control de armas. Lo que están diciendo varios analistas acá es que, a pesar de que la Cámara de Representantes ya aprobó estas medidas que sugiere Joe Biden, de hecho, las aprobó precisamente porque la Cámara de Representantes tiene la mayoría demócrata, pues tiene la barrera de pasarse y de aprobarse en el Senado. Los analistas dicen que una vez llegue al Senado estas leyes contra el control, para el control de armas en Estados Unidos, se hundirá como se ha hundido en los últimos 10 años en la Cámara Alta. Cristóbal, gracias por la información. Que tenga usted un muy buen día. Nosotros continuamos con más noticias. La segunda sala de la Corte Suprema de Brasil declaró que el ex juez Sergio Moro no actuó con imparcialidad en uno de los juicios contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuyas sentencias ya habían sido anuladas previamente. El expresidente, quien fue el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, gana su segundo pleito legal en menos de un mes, lo que fortalece su posible regreso al ruedo político para las elecciones presidenciales del año 2022. Las opiniones de los 5 jueces de la Corte se dividieron en 3 a favor y 2 en contra del recurso presentado por la defensa de Lula, quien alegó que Moro había tenido intereses políticos en su decisión, dado que en el año 2018 aceptó entrar al gobierno del actual presidente Jair Bolsonaro como ministro de Justicia. El segundo panel reconoce la parcialidad del ex juez Sergio Moro en la condena de Lula en el caso Triplex. Por decisión mayoritaria, el colegiado entendió que Moro actuó con motivación política en la conducción del proceso del expresidente Lula en el juzgado número 13 federal de Curitiba. Vamos a Israel, donde el Likud, partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue el más votado de las elecciones parlamentarias de ese país, pero no alcanzaría la mayoría necesaria para formar un gobierno. Los resultados provisionales dejan a Yamina, una coalición de derecha y extrema derecha, como potencial aliado clave en Netanyahu. Los israelíes fueron a las urnas por 4ª vez en 2 años y podrían encarar una 5ª elección si falla la formación de un ejecutivo. El informe es de Federico Cuellar Verena. Una victoria amplia pero insuficiente. Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, ganó las elecciones parlamentarias de Israel, pero la formación de un gobierno aún no está garantizada. Un escenario de paridad repetido en un país que ha celebrado 4 elecciones en 2 años. Netanyahu llamó a salir de la incertidumbre. El país necesita un gobierno estable, no uno hecho jirones, basado en rechazos y ambiciones personales. Y no debemos arrastrar al Estado de Israel a una nueva elección, una 5ª elección. Hay que formar un gobierno estable ahora. Con el respaldo garantizado de ultraortodoxos y ultraconservadores, un futuro ejecutivo liderado por Netanyahu podría depender de Yamina, una alianza de partidos de derecha y ultraderecha. Su líder se mostró abierto a una gran coalición derechista. Estoy decidido a promover los valores de la derecha en cualquier gobierno que sea formado. Voy a actuar bajo un solo principio, lo que es bueno para Israel. Por su parte, los partidos de oposición de ideologías diversas lograron mejores resultados de lo esperado y el líder de la segunda fuerza más votada asegura que podrían formar un gobierno. Comencé los diálogos con los líderes del bloque del cambio y por supuesto continuaremos hablando en los próximos días. Vamos a esperar a los resultados finales, pero haremos todo para crear un gobierno sano en el Estado de Israel. La participación en los comicios ha sido la más baja desde 2013, una señal del cansancio de la población ante la inestabilidad política. Los resultados definitivos no se conocerían hasta el viernes y a partir de entonces comenzará la lucha por formar un gobierno. Caso contrario, el país podría dirigirse a una 5ª elección. Egipto anunció la reapertura del tramo histórico del canal de Suez tras un bloqueo de un portacontenedores panameño. 7 remolcadores acudieron en ayuda del buque que encalló en el canal e impidió que otras embarcaciones transitaran por una de las vías fluviales
más importantes del mundo. Hasta aquí el informativo de France 24. Continúa con nosotros. Buen día.